Continuando con el desarrollo de los temas, vamos a hablar ahora de redes cristalinas. En principio podemos decir que cualquier especie química que se encuentre en estado sólido puede ordenar sus partículas adoptando formas geométricas específicas. Estas formas geométricas se denominan cristales. Y a la unidad básica repetitiva de este ordenamiento de partículas se lo denomina celda unitaria. En una estructura sólida, las celdas unitarias se repiten en el espacio y dan lugar a estructuras que son características. En general, las partículas que forman un sólido pueden considerarse como esferas rígidas, que se ubican lo más cerca posible unas de otras. En un sólido, entonces, hablamos de empaquetamiento compacto de esferas. Estos conceptos los tenemos que tener presentes para desarrollar los temas que siguen. Según la disposición de las partículas, podemos conocer diferentes tipos de celdas unitarias. Nosotros vamos a estudiar las más comunes, son 3 específicamente, las que vamos a estudiar, pero no son las únicas que existen. Vamos a estudiar la estructura o la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, o sus siglas BCC, la celda unitaria cúbica centrada en las caras, o sus siglas en inglés FCC, y la celda unitaria hexagonal compacta, o sus siglas HCP. Tenemos aquí la imagen de la estructura BCC, donde se encuentran representados de color marrón las partículas de los vértices y en color azul la partícula que se encuentra en el cuerpo en el centro de este cubo. Esta es una representación que no es real, debido a que, fíjense el espacio que hay entre las partículas de los vértices. Justamente estamos diciendo que las partículas buscan ubicarse lo más cerca posible una de otra. Este es un esquema que permite en realidad entender de qué forma se ubican, se ordenan las partículas dentro de una estructura BCC. En una estructura FCC o estructura cúbica centrada en las caras, tenemos aquí representadas las partículas de los vértices en color marrón y las partículas de los centros de las caras las tenemos representadas en color azul. Y en una estructura hexagonal compacta, las partículas de las caras superior e inferior se encuentran de color marrón y las que están en el centro se encuentran representadas de color celeste. Bien, estas son entonces las 3 estructuras que vamos a estudiar. Cuando hablamos de redes cristalinas, tenemos que estudiar o se definen para las redes cristalinas 2 parámetros. Uno de ellos es el número de coordinación, que es el número de vecinos más cercanos o más próximos a una partícula. En particular, si estaríamos estudiando específicamente estructuras iónicas, cuando consideramos el número de coordinación, lo vamos a definir como el número de iones de un signo que rodea al ion de signo opuesto. Es decir, para el catión va a ser el número de aniones que lo rodean y viceversa. Esto sería en particular para un sólido iónico. También para las redes cristalinas podemos hablar de fracción de empaquetamiento, que es el volumen ocupado por las esferas respecto del volumen en total que tiene la celda unitaria. Teniendo en cuenta entonces estos 2 parámetros, número de coordinación y fracción de empaquetamiento, vamos a estudiar las 3 estructuras que mencionamos en primer lugar. Para la celda unitaria BCC, el número de coordinación es 8. Si miramos la estructura, como el número de coordinación es el número de vecinos, resulta más sencillo contar el número de vecinos considerando la partícula del centro. Tenemos entonces en la cara superior 4 partículas y en la capa de abajo inferior también tenemos otras 4 partículas. En total son las 8 partículas que corresponden al número de coordinación igual a 8 de la estructura BCC. Ahora tenemos que contar el número de partículas que se encuentran en la celda unitaria. Fíjense, y para eso nos sirve esta representación que tenemos aquí a la par, donde si observamos las partículas están bastante más próximas unas de otras y tenemos específicamente representado el cubo de la celda unitaria. Vemos entonces que las partículas que se encuentran en los vértices de estas partículas se representó aquí únicamente una fracción. ¿A qué se debe eso?
Como dijimos que la celda unitaria se repite en el espacio, en realidad cada partícula del vértice va a estar compartida con las celdas unitarias vecinas. Si consideramos, por ejemplo, esta partícula que se encuentra aquí, va a estar compartida con una celda unitaria que se encuentra a la par, con otra celda unitaria que se encontraría saliendo del plano de la pantalla y con otra celda unitaria que estaría aquí delante de la que se encontraría a la par. Y a su vez, con 4 celdas unitarias más que podrían encontrarse encima. En total, entonces, cada partícula del vértice se comparte con 8 celdas unitarias y es por eso que a cada celda unitaria le corresponde solamente un octavo de la partícula. Esta situación se repetiría para cada partícula del vértice, es decir, que a la celda unitaria, por cada partícula de los vértices, solamente le corresponde un octavo de esa partícula. Tenemos entonces aquí por ello un octavo multiplicado por 8 porque existen 8 partículas o existen 8 partículas en los vértices de la estructura BCC que se encuentran obviamente en esa situación. Un octavo por 8 es 1 y la otra partícula es la partícula que se encuentra completamente dentro de la celda, que es la que está en el centro. Un octavo por 8 serían las de los vértices, más 1, que es la partícula del centro. En total, la estructura BCC tiene 2 partículas. Y su fracción de empaquetamiento es igual a 0,68. El cálculo y el desarrollo de la fracción de empaquetamiento lo van a realizar cuando hagan el laboratorio. Para la estructura FCC vamos a contar en primer lugar el número de coordinación. Lo podemos hacer tomando la partícula del centro de esta cara, que es la que está más hacia afuera, y si consideramos la capa en la que se encuentra esta cara, tiene 4 vecinos, que son los que se encuentran en los vértices en su misma capa. A su vez, en la capa de atrás, que la están formando las partículas de los centros de las caras, tiene 4 vecinos más. Y si tendríamos representada la celda unitaria contigua que estaría saliendo del plano de la pantalla, tendríamos otra capa similar de las partículas del centro. En total entonces son 4 de las partículas del centro más 4 de su misma capa más otras 4 de la celda vecina. Por lo tanto, en total son 4 por 3 son 12 partículas. De aquí entonces que el número de coordinación de la estructura FCC es 12. Vamos a contar ahora el total de partículas. Para ello tenemos esta representación. En las partículas de los vértices se repite lo mismo que explicamos para la estructura BCC. Cada partícula del vértice se va a compartir con 8 celdas unitarias. Por lo tanto, a cada partícula, a esta celda unitaria le corresponde solo un octavo. Tenemos entonces un octavo por 8 más. ¿Qué más tenemos que considerar? Ahora tenemos que considerar las partículas de los centros de las caras. En el centro de la cara está la partícula que se comparte con la celda unitaria vecina. Por lo tanto, a esta celda unitaria o a cada celda unitaria le corresponde la mitad para cada partícula de las que se encuentran en los centros de las caras. Existen en la celda unitaria 6 partículas que se encuentran en esta situación, una por cada cara del cubo. Por lo tanto, como se comparte entre 2, a cada celda le corresponde la mitad, sería un medio por 6, que son las 6 partículas que se encuentran en las caras. En total son un medio por 6 es 3, un octavo por 8 es 1, esto me da un total de 4, que son las partículas correspondientes a la estructura FCC. La estructura FCC es una estructura compacta y su fracción de empaquetamiento es 0,74. Bien, vamos a la estructura HCP, sacando el número de coordinación. Para considerarlo podemos tener en cuenta la partícula que se encuentra en el centro, por ejemplo, de acá de la cara superior. En su misma capa tiene 6 vecinos, en la capa de abajo tiene 3, 6 más 3 son 9, y si tendríamos representada la celda unitaria que se encuentre aquí arriba, tendría una capa similar a esta capa de 3 representada. Por lo tanto, es 3 más 6 de su misma capa, más los 3 de la capa de abajo. En total son 12 las partículas que la rodean y por eso el número de coordinación que colocamos es 12. Ahora tenemos que considerar el número de partículas. Las partículas que se encuentran en el centro de la estructura
están completamente y le pertenecen completamente a la estructura HCP, por eso hemos colocado 3. Ahora tenemos que considerar la partícula del centro de cada cara. Se comparte con 2 celdas unitarias, sería en este caso con la celda unitaria que se encuentre arriba y la de abajo con la que se encuentre más abajo. Hay 2 partículas en esa situación, por lo tanto es 1/2 por 2. Acá tenemos 3 y 1/2 por 2 es 1, vamos 4 partículas. Y ahora tenemos que estudiar las partículas de los vértices. Las partículas de los vértices se comparten en su mismo plano con 3 celdas unitarias más. Aquí habría una y acá habría otra. En su plano entonces con 3 celdas unitarias, y si tendríamos representadas las 3 celdas unitarias de arriba, se compartirían con las otras 3. Por lo tanto, la partícula de los vértices se va a compartir con un total de 6 celdas unitarias, 3 en su mismo plano y 3 en un plano que se encuentre superior. 3, perdón, en su mismo plano, las celdas unitarias, y con 3 celdas unitarias que se encontrarían arriba de las que estamos considerando. Por lo tanto, por cada vértice hay un sexto de partículas, porque se comparte entre 6, y en total tenemos 6 partículas en esa situación aquí arriba y 6 partículas en esa situación aquí abajo. Sería un sexto por 12, que nos da un total de 2, y vamos 4 partículas más las 2 que acabamos de contabilizar, suma un total de 6 partículas para la estructura HCP. Es una estructura también compacta, por eso su fracción de empaquetamiento coincide con la estructura FCC. Estas estructuras que acabamos de describir son válidas para cualquier especie que se encuentre en estado sólido. Podemos ver, por ejemplo, los metales, que también los encontramos en estado sólido, pueden adoptar cualquiera de estas celdas unitarias. De hecho, si ustedes miran las tablas periódicas, así se encuentra indicada la estructura cristalina que adopta cada metal, y van a ver que encuentran estas siglas, o la representación gráfica HCP, FCC, BCC, o bien un pequeño esquema de la celda. Ahora, si volvemos, estábamos hablando de enlace iónico. Si hablamos en particular de las especies iónicas, también estas celdas unitarias van a ser adoptadas en una especie iónica, ya sea que por el catión o por el anión o por ambos. Ahora vamos a hablar entonces en forma específica de las redes iónicas. En las redes iónicas, las partículas son iones, las consideramos esferas, como dijimos anteriormente, y también tenemos la consideración de que se encuentren cargadas eléctricamente, consideramos que son incompresibles y no polarizables. También que los iones tienden a rodearse de la mayor cantidad de iones del signo opuesto y de la forma más compacta posible, como ya lo hemos mencionado. Y que la relación que existe entre cationes y aniones tiene que cerrarnos e indicarnos la composición química del compuesto. Hagamos un análisis entonces de esta disposición de cationes y aniones. Si la disposición es lo más compacta posible, se forma una red empaquetada, se disponen en una red de forma empaquetada. Veamos esta representación. Aquí tenemos representado 4 aniones que están lo más cerca posible entre ellos. Con línea de trazos tenemos representado el anión que estaría más abajo de esta capa de 4, y también el anión que se encontraría por encima de esta capa de 4. Me queda en medio de los aniones un hueco. En ese hueco tengo ubicado el catión. En esta representación, el catión tiene el tamaño exacto, fíjense que no hay espacios que estén sobrando, tiene el tamaño exacto para entrar en ese hueco. Hagamos entonces un análisis de cómo deben relacionarse los tamaños entre cationes y aniones en una red iónica. Para ello vamos a utilizar algunos conocimientos de trigonometría y de teorema de Pitágoras específicamente. Representamos acá, uniendo los centros de cada anión, nos quedó representado un cuadrado. En este cuadrado, el lado del cuadrado o arista va a ser igual al radio del anión más otro radio del anión.
También en este cuadrado podemos considerar la diagonal, que fíjense que es igual al radio del anión más el radio del catión más otro radio del catión más otro radio del anión. La diagonal D entonces es igual a 2 radios del anión más 2 radios del catión. Eso es lo que tenemos indicado aquí. La diagonal D, 2 radios del catión más 2 radios del anión, y la arista, 2 radios del anión. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, que decía que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, mi hipotenusa vendría a ser la diagonal y mis catetos vendrían a ser las aristas. Entonces, uno de los catetos sería 2 radios del anión al cuadrado más 2 radios del anión al cuadrado, y es igual a la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa era 2 radios del catión más 2 radios del anión, todo eso al cuadrado. Aplico el cuadrado aquí en las aristas, me queda 4 radios del anión al cuadrado más 4 radios del anión al cuadrado, igual acá a la hipotenusa, que es la diagonal, y luego sumo. Acá tendría 8 radios del anión al cuadrado, y al cuadrado que tengo acá en este miembro lo paso al otro miembro como raíz. Esa es la operación que hice aquí. Luego, resolviendo la raíz, tenemos que, la raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2 por el radio del anión, resolviendo la raíz y este cuadrado, y esto me queda igual a 2 radios del catión más 2 radios del anión. Ahora vamos a dividir, dividimos los dos miembros por 2, se nos va el 2 porque está afectando este lado y este lado, cada término, entonces podemos cancelar, simplificar los números 2, y podemos dividir ambos miembros por radio del anión, que es la operación que hacemos aquí. Nos queda raíz de 2 radio del anión sobre el radio del anión, igual al radio del catión más el radio del anión sobre el radio del anión. Entonces, podemos simplificar aquí radio del anión, nos queda raíz de 2 nada más, y aquí, si separamos el denominador, nos queda radio del catión sobre radio del anión más 1, porque el otro término nos quedaría radio del anión más radio del anión. Despejamos entonces ahora radio del catión sobre radio del anión y lo pasamos a este miembro, y de resolver esta expresión nos quedaría que el radio del catión sobre el radio del anión es igual a 0,414. Esta relación 0,414 es la relación de tamaños óptima entre el catión y el anión para que la disposición de iones sea lo más compacta posible. Como dijimos en un principio, estamos considerando que el catión ocupa exactamente y llena el hueco o intersticio, también se denomina, que me dejan los aniones. Sin embargo, esta disposición no se da en todos los compuestos iónicos. Puede haber variaciones de tamaño tanto de los aniones como de los cationes. Entonces, este valor que hemos encontrado es la relación óptima de radios y justamente se conoce como relación de radios. Dependiendo de qué sólido iónico se trate, los cationes y los aniones pueden acomodarse, y si el catión es más grande del tamaño previsto, mayor que esta relación, ¿qué va a pasar con los aniones? Se van a separar un poco y no van a estar tan próximos. También puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que el catión sea más pequeño y allí va a haber un reacomodamiento de los aniones. Esto va a ocurrir entonces en las diferentes estructuras cristalinas, y ya está estudiada las relaciones de radios de diferentes estructuras que se consideran estructuras tipo y que la tenemos resumida aquí en este cuadro. Entonces, fíjense que como estructura tipo AB podemos tener el cloruro de cesio, donde la relación de radios es mayor que 0,73. Podemos tener el cloruro de sodio, que tiene una relación de radios entre 0,414 y 0,73. El sulfuro de zinc, con sus dos formas, cúbica y hexagonal, que puede tener una relación de radios entre 0,225 y 0,414. Y de las estructuras AB2 vamos a estudiar dos en particular, hay más, pero nosotros vamos a estudiar dos en particular: el fluoruro de calcio o fluorita, que tiene una relación de radios mayor a 0,73,
y el dióxido de titanio, que tiene una relación de radios entre 0,414 y 0,73. A su vez, fíjense que para cada una de estas estructuras tenemos aquí indicada con la letra M, si recuerdan, era la constante de Madelung, que representaba todas las interacciones dentro de la red cristalina, las interacciones atractivas y repulsivas de los cationes y aniones. Entonces, fíjense que el valor de la constante se va modificando según cómo estén dispuestos estos aniones y cationes, porque obviamente va a variar también la distancia que los separe. Entonces, eso está reflejado aquí en este valor. Y también en este cuadro está completo con el número de coordinación del catión y del anión, que como dijimos anteriormente, para especies iónicas, el número de coordinación del catión va a ser el número de aniones que lo rodean y viceversa. Miremos un poco entonces las estructuras. Dijimos que estudiamos la estructura cloruro de cesio. Fíjense que aquí el cloro está de color verde y el cesio se encuentra de color rojo. Cada una de tanto anión como catión van a adoptar las estructuras tipo de celdas unitarias que mencionamos anteriormente, BCC, FCC, HCP, y en muchos casos los cationes o los aniones, por lo general son los aniones lo que dan la estructura de base, y los cationes se ubican en los intersticios. Por lo general se presenta eso. En el caso del cloruro de cesio es la estructura más simple porque los aniones, fíjense que están formando un cubo, adoptan una estructura cúbica simple justamente y en el centro de ese cubo se encuentra ubicado el catión cesio. En el cloruro de sodio, que es la otra estructura tipo, acá las partículas verdes, las esferas verdes me representan el anión, las celestes me representan el catión. Tanto catión como anión se ubican o adoptan la estructura FCC, cúbica centrada en las caras. Son entonces la estructura del cloruro de sodio, dos estructuras FCC o dos redes FCC interpenetradas, la del catión con la del anión. Podemos visualizarlo más fácilmente en esta representación para el catión, porque fíjense que acá está el catión en el centro de la cara, aquí tenemos el resto de las partículas del vértice, aquí tenemos el centro del catión en la otra cara, y aquí tenemos, y aquí en el centro de la otra cara, en la cara de abajo y en la cara superior y en la cara que se encuentra aquí del lado izquierdo. Pero no obstante, cationes y aniones, es más fácil visualizarlo aquí para el catión, pero el catión y el anión adoptan estructuras FCC y son dos redes interpenetradas. Para el sulfuro de zinc tenemos entonces la estructura cúbica del sulfuro de zinc. El azufre forma las partículas, son las partículas que están representadas de color verde y en los huecos se ubica el ion zinc y en la estructura sulfuro de zinc hexagonal tanto el anión como tanto el anión como el catión adoptan estructuras HCP y son dos redes que se encuentran interpenetradas. En el fluoruro de calcio, el ion calcio es el que está adoptando la estructura cúbica centrada en las caras y el fluoruro se está ubicando en los huecos. Y en el dióxido de titanio, o rutilo también conocida, es una estructura tetragonal. Bien, entonces, conociendo un poco estas estructuras que las van a estudiar nuevamente cuando realicen el laboratorio, necesitábamos estos conceptos para poder resolver el punto que nos había quedado pendiente del ejercicio 1. En el ejercicio 1 teníamos que decir el tipo de celda unitaria que adoptaban los 4 compuestos que hayamos formado. Podemos entonces ahora hacer la relación de radios y conocer cuáles son las estructuras que adoptan. Para el yoduro de magnesio, la relación de radios es 66/220, me da un valor de 0,3. Si volvemos al cuadro que teníamos, tenemos que mirar, fíjense primero la fórmula química, es de tipo AB2 y en particular esa estructura, si miramos el cuadrito, nos daba 0,3, no la tenemos aquí representada, porque como dijimos vamos a estudiar algunas, pero no están todas aquí indicadas. Así que esa se las vamos a indicar nosotros, corresponde a una estructura de tipo yoduro de cadmio.
El óxido de magnesio tiene una relación de radio resultante de dividir 66 por 140, su valor es de 147, fíjense la fórmula química es de tipo AB, miro entonces en las de tipo AB, el valor era 0,47 y estamos aquí en una estructura tipo cloruro de sodio, que es lo que indicamos aquí. Para el yoduro de rubio también es una estructura de tipo AB y el valor es 0,66. Nuevamente, si miramos el cuadro, es una estructura tipo cloruro de sodio, que es lo que indicamos aquí. Y para el óxido de rubidio sería una estructura de tipo AB2. El valor de la relación de radio es 1,05. Y si miramos aquí es mayor que 0,73 y le corresponde una estructura similar a la fluorita. Que sean estructuras tipo nos está indicando, como recién por ejemplo explicamos para el cloruro de sodio, dijimos el anión y el catión adoptan estructuras FCC. Entonces, al decir acá que el óxido de magnesio es una estructura tipo cloruro de sodio, estamos diciendo que tanto el anión como el catión también van a adoptar estructuras FCC similares a la de la estructura tipo. De eso nos sirve entonces tener como referencia este cuadro con las relaciones de radio. ¿Se entiende? Con esto estaríamos terminando la parte correspondiente del seminario a enlace iónico. Les queda pendiente resolver el ejercicio 4, que es un ejercicio para calcular la energía reticular del cloruro de cesio, donde tienen representadas las ecuaciones químicas con sus correspondientes energías y por lo tanto tienen que construir allí el ciclo de von Haber simplemente y hacer el cálculo. Bien, así que se les queda de tarea y tenemos que continuar con enlace metálico.